comenzamos ya finalmente. Estamos hoy a 7 de octubre. 7, estilo europeo. De octubre de 2025, según el calendario europeo, el Papa Gregorio, el calendario gregoriano. ¿Por qué no usamos el calendario maya, aunque es más exacto y preciso? No. En precálculo. Y estamos comenzando por hablar de lo que son los números, que son representaciones de cantidades, vamos a poner, de abundancia, o escasez, lo que es escaso, en la naturaleza. Pero hay dos formas de abordar o de describir lo que es abundante y lo que es escaso. Hay mucho, es abundante. Hay poco, es escaso. Mucho, abundante, abunda. Poco, escasea. Pero esto respecto a no nos habla exactamente de cantidad. Vamos a poner aquí otro símbolo porque digo no es cantidad, estrictamente no es cantidad. O sea, voy a poner un símbolo que ya usamos. ¿Ese símbolo qué significa? Igualdad. Lo que hay de un lado es equivalente o igual a lo que hay del otro lado. Decíamos cantidad. Pero voy a modificar el símbolo. No me gustó porque es una mentira. Para decir la verdad, lo tacho. ¿Y ese símbolo ahora qué significa? Diferente o que no es igual. Si es diferente, no es lo mismo. Diferente no es lo mismo. Entonces, mucho o poco no nos especifica la cantidad, sino la cualidad. Esto es equivalente a calidad. Esto es igual a calidad, no es igual a cantidad. Para que sea igual a cantidad, necesitamos entonces números. Sí, son representantes de abundancia o escasez, pero con precisión. La precisión se refiere a una relación unívoca. Uno a uno. No puede ser al gusto de. No puede ser, bueno, más o menos, porque eso sería calidad. Eso me lleva a un concepto que está en el documento SetsTheory.pdf, donde nos referimos a el lenguaje. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, más adelante tal vez. Al lenguaje en la matemática respecto a lo que es lo que nos explica qué son los números, la ciencia que estudia los números, o la parte de la matemática que estudia los números, que es la teoría de conjuntos.
conjuntos, con Y no. Yo voy a poner una J. La J era un baile. Conjuntos. Y como son de números, le llamamos numéricos. Que por cierto, la explicación inicialmente es filosófica, no es matemática. Y la parte de la filosofía que nos describe esta relación, este tipo de relaciones unívocas, es la semiótica. Bien. La semiótica es una disciplina que explica la semiosis. Bueno, la semiosis, y como no me sé todo de memoria biológica, o sea, la que funciona con base en células neurales, sistema nervioso, corteza cerebral. Afortunadamente sí hablamos de Mesopotamia, ¿verdad? Sí. En Mesopotamia inventaron la escritura, finalmente, ya como un sistema de representación mediante signos de lo que veían los mesopotámicos. Y eso es la escritura. La escritura es el uso de símbolos para representar lo que hay en la naturaleza. La semiosis es el proceso individual que funciona gracias a convenciones previamente establecidas. Lo estoy leyendo. Proceso individual que funciona gracias a convenciones previamente establecidas. ¿Qué es una convención? Es una acción mediante la cual los convenzo. Bueno, no. Un grupo de personas se ponen de acuerdo y se convencen mutuamente sobre algo. Ven algo, discuten qué es y se ponen de acuerdo y llegan a lo mismo. Es un acuerdo entre un grupo de personas. Es una acción de cooperación, ya sea cooperación, nos ayudamos, o de influencia de unos sobre otros para convencerlos, entre personas, entre entes, que relacionan, dice, como son un signo, su objeto y su interpretante. Bien, hazme un favor, jálala. Ahí, agárrala bien, casi te traigo para. Ahí, guárdamelo un momento. Yo porque tengo las dos manos ocupadas. Una con mi acordeón y otra con mi plumón. Bueno, entonces, en semiótica habla de signos. No es necesario que copien todo lo que está aquí porque está en el documento que pueden descargar del PDF que está en el sitio. Y mejor pongamos atención a lo que estamos hablando y les pregunto y contestan y nos ponemos de acuerdo, nos estamos convenciendo. Estamos haciendo semiosis, estamos haciendo semiótica. Bueno, signos, objetos e interpretantes. Esto es lenguaje semiótico. Son palabras que tienen un sentido, que significan algo para entender ¿qué cosa? La relación entre objetos y sus representaciones. Los objetos son las cosas en la naturaleza. Y los signos son representaciones. En la naturaleza. De hecho, a ver, ponme la tapa si no se me seca la tinta. Ahí la atinamos. Ah, hicimos un acoplamiento. Como las naves espaciales que fueron a la luna, se acoplaban en el espacio. Los humanos evolucionamos, Homo sapiens, en África, de otros organismos, lo explica la teoría de la evolución,
mediante cambios en la información hereditaria, lo explica Mendel, y como otros organismos, una característica de los seres vivos es que se comunican entre sí. Se relacionan unos organismos con otros organismos y dependiendo de cómo es esa relación, un organismo se puede comer al otro o un organismo huye del que se lo quiere comer o se dicen hi folks, hola cuate, porque se interpretan como congéneres, como mejores amigos. Se hace con el brazo de Buzz Lightyear Woody cuando le quita el brazo. Ese es en Toy Story 1. En 1995. ¿Todavía no nacía, verdad? No. Yo ya era papá. Pues antes del 95. Bueno, ok. Entonces, los seres vivos se caracterizan porque tienen la posibilidad natural de relacionarse con su entorno y con otros organismos. Eso lo estudia la ecología. Lo intenta explicar la ecología. Y ese fenómeno de relación entre organismos similares de la misma especie, cuando interactúan para identificarse como de la misma especie, se comunican. La comunicación es un fenómeno biológico, característico del origen de la vida. Los seres vivos surgen y necesitan comunicarse para poder preservarse y la vida preservarse donde haya surgido, en este caso en el planeta Tierra, si no se habría extinguido inmediatamente. Entonces, la comunicación es un fenómeno biológico esencial, vital, literalmente de vida o muerte. La comunicación inicialmente, ahora la entendemos, en esos primeros organismos fue a través de el envío, la expulsión, la excreción de sustancias químicas. Tanto sustancias químicas como sustancias monoatómicas. Por ejemplo, el calcio, que es un elemento químico, es un mensajero químico en sistemas biológicos, como compuestos químicos, moléculas, o compuestos iónicos, que no son moléculas, son compuestos iónicos. Estamos en matemáticas o en química o en biología, estamos en conocimiento científico. Para eso estudiamos precálculo, para conocer científicamente. Entonces, la comunicación es una característica fundamental del fenómeno al que llamamos vida. Y comienza siendo a través del envío de un átomo, quizá como el calcio, el cual va a tener un efecto en el organismo, en la célula que lo recibe. Para eso, la célula que lo recibe tiene que hacer una interpretación adecuada. El calcio sería el signo. Y el interpretante sería el mensaje. ¿Qué significa? ¿Qué representa el calcio? El calcio sería el objeto, perdón. El signo es el mensaje que representa el calcio. Y tiene que ser interpretado el significado de lo que representa el calcio. Entonces, el objeto es la cosa, calcio, por ejemplo. Vamos a poner aquí ejemplos. Yo le quité la tapa porque es el sobaco. Entonces, ejemplos. Dos puntos. El calcio. Pero por cierto, tiene que ser el calcio iónico. No el calcio diatómico, que sería el metal calcio. ¿Están llevando química general? ¿Sí? Bueno, ya luego van a entender eso. Aunque se supone que debieron haber llevado química en el bachillerato. Bueno, pero nadie estudia en el bachillerato. Es una triste realidad.
Bueno, sí, algunos nerds sí estudiaban en el bachillerato. ¿Cómo lo sé? Yo era uno de esos. Mis compañeros me odiaban. Bueno, cosas de la vida. El signo es lo que representa el calcio. Entonces, el calcio se relaciona con, digamos, un mensaje. El calcio representa un mensaje. Y este mensaje debe tener un significado. Soy tu amigo por nacer. Somos células de la misma especie. El significado es el interpretante. Igual. Esto es en un fenómeno biológico de comunicación. Bueno, pues ese tipo de mensajes químicos existen todavía hoy en día en nuestras células. Dentro de las células que nos conforman como organismos, como seres vivos. Se da la evolución biológica, la especiación, empieza a haber una gran cantidad de diferentes especies de células, unas se comen a otras, unas, las que son comidas, huyen y tendrán alguna otra fuente de energía para permanecer vivas. Esa es otra característica de la vida. Tiene que usar energía del entorno. Y ese entorno puede ser la energía de la luz del sol o la energía de la célula que me voy a comer. Se van haciendo organismos más complejos y llegamos 3.800 millones de años después a los humanos, en el este de África, centro-este de África, ahí donde Homo sapiens se forma por mutaciones genéticas. Y pues al interior nuestras células se comunican así, por mensajes químicos. Y entre Homo sapiens, ¿cómo nos comunicamos? Pues también por mensajes químicos inicialmente. Alguien tiene novia, novio, no importa, no me meto en la vida privada de los demás, pero aquellas personas que tengan una relación con alguien más, ¿por qué con esa persona? ¿Por qué de inicio con esa persona en particular? Decíamos en mis tiempos, tiene un no sé qué sé yo. ¿Qué es eso? Mensaje químico. Ahora las entendemos en bioquímica, o mediante el conocimiento bioquímico. Se llaman feromonas. Las feromonas son las responsables de la comunicación química entre mamíferos. ¿Y? O te atrae una persona o te resulta no atractiva. Y quizás hasta repulsiva. Hay incompatibilidad feromónica, diríamos por ahí. Pero no es solamente la comunicación química la que existe entre humanos. Hay otras formas de comunicación. ¿Cómo cuáles? Algunos me lo están diciendo ahorita. Ahí hay una comunicación mediante señas corporales. Y algunas no tienen ni siquiera que haber levantado la mano. Algunos pusieron cara de lenguaje corporal. A veces es facial, a veces no es facial, puede ser literalmente con el cuerpo. Así como que indiferencia total, me vale madre. O puede ser resistencia, adhesión, violencia, nada más con un cambio de postura en el cuerpo. Hay una que es muy común. Los brazos cruzados. ¿Qué significa? Apatía, estar como en contra. Es una barrera. Protección. Protección puede ser. Es una pared que uno pone enfrente. En cambio, si está uno con los brazos a los lados, está abierto a comunicarse, ya sea recibir el mensaje o enviar un mensaje. Eso lo estudia la psicología corporal. Okay. Pero tenemos otras formas, otros mecanismos de comunicación.
Se ha especulado mucho con base en los restos fósiles de otros homínidos, incluso ya no solamente restos fósiles de otros homínidos, sino comparando, haciendo una anatomía comparada con otros homínidos que hoy en día todavía existen, afortunadamente, aunque algunos los estamos tratando de extinguir, a veces intencional, a veces intencionalmente. Me refiero a los demás póngidos. Hay otras 5 especies de póngidos, además del Homo sapiens. ¿Cuáles son? Orangután. Orangutanes, los más antiguos. Número 2, son más recientes. Luego también los chimpancés. No están bien, están amenazados. Van 2, Bonobos. los bonobos, que se parecen a los chimpancés, son muy parecidos, pero son especies distintas. Van 3, unos que son muy mal comprendidos. Como signo, muchos humanos los interpretan, le dan un significado como de agresión, violencia, fuerza. Ajá. Gorilas. ¿Es que es un gorila? No, perdóname, los gorilas son un amor. Esa es una bestia. ¿Han podido ver filmaciones de gorilas en estado natural? Son un amor. Y eso gracias al estudio que hicieron primatólogas como Diane Fossey, la cual fue asesinada por cazadores de gorilas. Ups, sí. Es una película muy buena, es ochentera, creo. O no, es más para acá, más o menos. Se llama Gorilas en la niebla, busquen. Es una película biográfica de Diane Fossey, la cual no era científica inicialmente, era periodista. Pero un antropólogo le vio mucho talento y se hizo primatóloga en el campo. No estudió en una universidad ni biología, ni antropología, se hizo en el campo. Sí, se nota porque sus primeros trabajos tenían ciertas deficiencias técnicas, muy comprensible. Distinta a la formación de quien acaba de fallecer, Jane Goodall. Diane Fossey estudió gorilas de las montañas en el centro de África y Jane Goodall estudió chimpancés en África. Ella murió tranquilamente en su campo. Tenía 91 años. No son muchos. Muy admirable su vida completa. Bueno. Nos falta una especie. Casi nadie se acuerda de los pobres. Ya habíamos mencionado los orangutanes. Sí, son los orangutanes, que son la especie más antigua. Los más evolutivamente, los más recientes y más cercanos a los humanos son los gorilas, los chimpancés y los bonobos. Y que los gorilas, chimpancés y bonobos habitan en África. Los orangutanes en Asia, en el sureste de Asia. Y otra especie que también habita en el sureste de Asia y que también está igual de amenazada que los orangutanes. Los gibones. ¿Sí lo habían escuchado? Con G. Googleenlos. Había una muy buena exposición sobre primates en el Museo de Historia Natural y Cambio Climático. El de esas cúpulas que están Chapultepec. Acaban de abrir otra de los módulos y parece que está muy buena la exposición. No he podido ver. Tienen años trabajando en la renovación de ese museo. Bien, bueno, entonces, ¿cómo se comunican todos ellos? Efectivamente, a través del lenguaje químico, lenguaje corporal, sonidos. Pero sonidos como los humanos nos comunicamos mediante sonidos. ¡Bravo!
sonido corporal. Pero también hay sonidos, ¿de dónde salen? Tenemos un aparato fonético, producto de la evolución biológica, de mutaciones genéticas. Los otros pónquidos, habría que estudiar los trabajos de Diane Fossey, de Jane Goodall y los demás primatólogos que han estudiado a los demás primates, a nuestros primos los primates. Hacen sonidos con la boca también, aunque no iguales a los humanos. Incluso hubo otra investigadora francesa, creo, que trabajó con una gorila. Coco se llamaba la gorila. Aprendieron las dos a comunicarse mediante señas. Es que no me acuerdo si Coco era macho o hembra. Era hembra. Bueno, eran dos hembras, una humana y una gorila, que aprendieron a comunicarse mediante el lenguaje de señas. Porque el tracto aéreo superior de los gorilas es anatómicamente diferente al de los humanos. No son capaces los gorilas de hacer sonidos como los de los humanos, y los humanos tampoco somos capaces de hacer sonidos como los de los gorilas, no con el aparato fonético. Y sin embargo, sí, efectivamente, tienen comunicación fonética, es decir, por medio de sonidos, pero son distintos a los de los humanos. Ahora, podemos producir los humanos diferentes tipos de sonidos. Algunos son totalmente naturales. Ayer hice uno cuando un cuate pasó por encima de mi pie izquierdo. Todo el mundo volteó a ver. Sí, entendieron el mensaje. Y el fulanito ay, perdone. Después hubo una comunicación muy clara. Me aplastaste el pie. Me lastimó, me dolió. Ay, perdone. Bueno. Fue un sonido muy simple. No fue como oh, pero lo entendió claramente. Si no lo hubiera entendido, le vale y se va y yo me sobo mi patita. Nada más. Pero sí, al menos pido disculpas. Entonces el mensaje sí lo interpretó. Ahora, esto es el mensaje, por la relación que es del objeto a través del signo con el significado. No confundamos al interpretante, después lo voy a poner con otro color, no con el rojo. Lo que es quien interpreta. Quien interpreta es el intérprete. El intérprete es los puntos quien interpreta. Bueno, para no escribir tanto, pongamos de un nombre en español. No sé si está en el diccionario de la RAI y me vale. Porque el diccionario, bueno, la lingüística actualmente no es normativa. Normativo sería reglas. Si hay algunas reglas, vamos a ver ahorita por qué. Pero en el español como lengua viva, pues las reglas son laxas. Finalmente la gente habla como habla mientras se entienda. Mientras el significado sea el interpretante correspondiente. El intérprete es el interpretador, pongámoslo así, interpretador. Las personas. Es el intérprete. El interpretante es el significado. Así se llama en semiótica. Allá afuera, esta palabra ni la conocen, salvo que hayan leído textos de semiótica, o hayan escuchado alguna charla de semiótica, o hayan tomado clases de semiótica. Como ahorita estamos revisando en una sesión educativa, en una clase, que carambas es la semiótica en el sentido de lo que necesitamos para la matemática, en biología. Entonces, el intérprete hace la interpretación, que es el interpretante. La acción, el intérprete es la persona. La interpretación
es la acción de construir o, voy a poner entre comillas, leer el significado. En otras palabras, asterisco, el interpretante. Y este rollo, ¿por qué se los estoy poniendo y por qué está dentro de los materiales que tenemos para estudio en el PDF que está en el sitio? Bien. Porque en el contexto de la matemática y el precálculo es una... El cálculo, vamos a decir, el cálculo y qué si... Así que, ¿cuál es el interpretante de precálculo? ¿Cuál es el significado de precálculo? ¿Qué significa precálculo? ¿Por qué esta huella se llama precálculo y no tiene otro nombre? Alguien que se le ocurra, que piense, se vale pensar en voz alta. Porque lleva como que a cabo más temas avanzados respecto a las matemáticas de lo que nos enseñaron antes. En el preescolar estamos hablando, ¿no? De los números. No me queda muy claro el significado. ¿Hay una introducción a lo que es el cálculo? Como prefijo va antes de, por eso es prefijo, yo me fijo que va antes. Antes del cálculo, las bases para el cálculo, porque es lo que van a, si acreditan esta, que espero que la acrediten, sí, estamos trabajando para ello. Van a llegar el próximo trimestre, creo que sí está programado para el próximo trimestre, tendrán que inscribirse a la UEA de cálculo diferencial. El cálculo de Leibniz y Newton. No el cálculo de los árabes. El cálculo de los árabes lo vamos a revisar en este curso. ¿Cuál es el cálculo de los árabes? La álgebra. Porque cuando lo mencionamos, tenemos ahí un pleonasmo con el artículo. Viene del árabe. Es más, lo voy a poner en azul para que sea ya diferente. Negro, rojo, verde, azul. Ay, por cierto, miren, en español tienen que ponerle tilde arriba de la A, de acuerdo a la normatividad de la lingüística española. Según está bien el diccionario de la RAE. Les digo que me vale porque la RAE es la Real Academia Española. Yo soy mexicano. Entonces yo debo consultar a lo que escribe o dicta a veces la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Qué tengo que andar haciendo con los que están en Madrid? Yo vivo en México. Entonces yo consulto los documentos de la Academia Mexicana de la Lengua. Ah, es que la Academia Mexicana de la Lengua está asociada, junto con las demás academias de otros países en los que se habla español, con la RAE, con la Real Academia Española. Entonces, ¿por qué la Real Academia Española? Quiere decir que las demás son las mentiras. Una real y las otras son las mentiras. No. ¿Cuál es el significado de la palabra real en la RAE? Que le rinden culto a... ¿Cómo se llama? ¿Felipe? Su papá era Juan, bueno, es Juan Carlos. No se ha muerto, sino que dijo, ¿sabes qué? Le cargo el changarro. Abdicó a favor de su hijo. ¿Cómo se llama Felipe? El rey de España. Entonces, por eso es allá todo es real. Entonces aquí por todo es la mentira. No. Aquí no somos una monarquía, somos una república. A los dos monarcas que ha habido, no. Si no fueron ni guillotinados, ni colgados, sino que fueron fusilados. Así es que ya saben, aquí los aspirantes a reyesitos, en México les va mal. Okay.
terminan mal y de malas. Entonces, álgebra. ¿Qué es álgebra? Viene del árabe, porque lo desarrollaron matemáticos árabes. No es ni Alberto ni Alejandro, es el artículo, podríamos, en términos del español, de manera análoga, lo podríamos describir como el artículo definido que acompaña al sustantivo. Como el cálculo que hicieron los árabes. Este cálculo parte del que hicieron ante los árabes, pero el cálculo de los árabes lo desarrollaron a partir del siglo VIII, mientras que el cálculo que van a estudiar el próximo trimestre, ese lo desarrollaron Leibniz y Newton simultáneamente de manera independiente en el siglo XVII, o sea, más de 700 años después de los árabes. Vamos entonces, en este caso, a estudiar las bases del cálculo de Newton y Leibniz. Una de las bases es el álgebra. Otra base del cálculo de Leibniz y Newton es otro campo de la matemática previo al álgebra, que fue el que inventaron, hasta donde sabemos, los matemáticos mesopotámicos, que es la aritmética. Y lo estoy poniendo de acuerdo a las reglas del español. Estos serían nombres propios, porque son campos de conocimiento científico de la matemática. Son nombres. Se llama aritmética, que es la realización de operaciones con números. ¿Y qué son los números? Son signos que representan objetos, pero son cantidad de objetos. Esto es abundancia o escasez, pero con precisión unívoca. Y para eso vamos a recordar lo que vimos ya la semana pasada, que hablamos de los romanos, de los mayas, y vamos a estar comenzando los signos que usaban los romanos y los mayas para representar cantidades. Aquí vamos a ponerle cantidades. La cantidad es la precisión unívoca de... aquí ya puse cantidad, ¿no? La cantidad unívoca de abundancia o escasez. Imaginemos que son los mayas los que estaban, o mejor los romanos, soldados de la centuria. ¿Y cómo contaban con cantidades los romanos? 1, luego 2, 3, luego decíamos una línea vertical como una I y una V. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a quedarnos hasta el 11. ¿Los mayas cómo contarían? Más bien, ¿cómo representarían? ¿Cuáles serían los signos? De cantidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Ya podemos contar en maya y en romano. Pero vamos hasta los... Hasta ahorita hasta el 11 nada más. Estos son los signos de acuerdo a dos culturas humanas. ¿Que representan qué? ¿Cuáles son los objetos? Cosas. Cosas. Estos representan, lo voy a poner en rojo, representan cosas en la naturaleza. Y en la teoría general de conjuntos numéricos, a esto le llamamos, decíamos, números naturales. Ahora, cosas, pero además representan cosas en la naturaleza, las cuales están completas o enteras. Y entonces, si nos referimos a cosas enteras, debemos usar otro número, otro signo para estos números. Los números son entonces signos que representan cosas en la naturaleza, y usamos como símbolo la N mayúscula cursiva con la barra izquierda, con la parte izquierda gruesa, y las enteras con la letra Z con la diagonal gruesa. Si es una diagonal punk gruesa. Bueno. Entonces tendríamos aquí dos tipos de números o conjuntos distintos. ¿Cuáles son? Lo voy a poner acá. El conjunto N sería aquel o igual a el conformado, y lo voy a poner con otros signos que me son más cómodos porque estoy más familiarizado con ellos, además de que me ocupan menos espacio. ¿Por qué? Imaginen que queremos escribir no el 2025, sino el 2158. 2168. No, voy a ver más sangrón. 2867 en romano. ¿Cómo lo escribimos? El 1000 en romano es curiosamente con la letra M, de milia. En italiano, que es la lengua más directamente derivada del antiguo latín, 1000 se dice milia o algo así. Mil. 1000, y si le pongo otra, 2000. 800. ¿Cómo es el 800? A ver, el 8 es el 5 más 3 unos. Entonces tendría que ser el 500. ¿Cómo se representa el 500? Si no me equivoco, es con una letra D. 1500, ahí sería 2500, pero tengo que sumarle 300. El 100 es con la letra C, decíamos en la clase anterior.
Ahí son 100, 200, 300. 2800. 60. El 50, que es L, más 10 son 60. Y 7. Ahí tengo el 7. ¡Ah! ¡Qué flojera! ¿Cuántos signos tengo que usar para representar esta cantidad? 2867. 4. En los números, estos son, le llamamos, dijimos que vamos a llamar indoarábigos. Indoarábigos, porque los inventaron los indios, ahora les decimos hindúes, desde que llegaron los castellanos y demás europeos acá, que nos confundieron. Habrá sido por el color de piel. El color de piel de la gente de la India es muy parecida a la gente de Mesoamérica y Sudamérica, nativa. Porque si se va a una Argentina, puro blanquito. Bueno, la mayoría. Son descendientes de europeos, la mayoría de los argentinos. ¿Cómo se sienten europeos nacidos en América? Tengo amigos argentinos. Y hasta son simpáticos. ¿Cómo se suicida un argentino? Tirándose desde lo alto de su ego. Es un chiste muy cruel, pero ni modo, tenían que usarlo para así mis amigos argentinos me estiman, creo. No, sí, bien. Entonces, estos son números romanos. Esto es Roma. Esto son los mayas. Maya. Y esto es indoarábigo. Esto es en romano. ¿Cuántos caracteres son? No los he contado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 caracteres para escribir 2867. Aún así esto ya ofrece ventaja. ¿Cuál es otra forma de escribir esta cantidad o de representarlo? ¿Cuál otro signo podemos usar para esta cantidad? Esto es un signo cuyo interpretante es todo eso, de lo que sea, de cosas en la naturaleza, por ejemplo. Otra forma de escribir sería, y lo voy a escribir con la negra, para que no se confunda con indoarábigos, sería 2000. Aquí lo más apropiado es dejar el espacio en medio, no se escribe 2000, sino 2000. ¿2000 qué? 800 60 y 7. Ahora, ¿esto qué es? ¿O estas qué son? Son signos que representan sonidos. O S. I. O Chihuahua. Sí, también con estas dos puntas. O la madre. No, ahí está. Y aquí. Eso es el español. Escrito. Y se quejan del alemán. I, E, N, O. A.
I, E. Representan sonidos. En el español representamos los sonidos por escrito con esos signos. Y lo que encontramos es que existe más de un signo para un mismo sonido, al menos en México. Porque ahí puede decir que en el caso de allá donde está la RAE, esta sería esta, mientras que esta sería 800. Mejor lo escribo así. Un 8 y 2 dígitos más. 800. Bueno, y lo pronuncio como se me da la gana. O como pueda. Si tengo frenillo, entonces bueno, de las dos manos no como 60, 67. Bien. Esto representa sonidos. Entonces aquí tenemos también signos. Es más, tenemos signos acústicos o fonéticos. Porque la comunicación entre humanos es una de las comunicaciones entre humanos es fonética, es por medio de sonidos. Y por cierto, también tienen elementos culturales. Ya lo mencioné. En España, para estos, tienen dos sonidos diferentes. Y no es lo mismo que. En inglés, para esta, dependiendo con quién venga acompañada, va a sonar como T, la punta de la lengua en el paladar, atrás de los dientes, o como la lengua debajo de los dientes. Dati, el T. Dati, da, no era D, no es DE, es E, THE. ¿Ya están tomando sus clases de inglés? Ya las que están en el programa, en el plan de estudios, pero en qué trimestre tienen que llevar su inglés intermedio, etcétera, etcétera. Hay partes escritas y partes habladas. Y para terminarla de fregar, dependiendo de dónde haya estudiado su profesor, se los va a pronunciar diferente. Si es inglés, si es australiano, si es bostoniana, si es californiana, si es tejana o de Nuevo Orleans, no van a entender ni mal. En alguna ocasión sonó mi teléfono, contesté. Era la secretaria de un profesor amigo mío que vivía allá en Miami, trabajaba en la Universidad de Florida. Pero su secretaria era una negra de Texas. No entendí nada. Comuníqueme con el doctor, por favor. En inglés. Ya me comunico con el doctor. Se me fue el nombre del. Era el doctor Berton Pressman. Berton Pressman. Bien. Sí, su secretaria era negra del sur de los Estados Unidos. No se entiende nada. Algo así pasa también en español. Hablan con un paraguayo y no entienden nada. Con un venezolano menos. Con un puertorriqueño mejor que les hablen inglés. Aprovechando que tienen que manejar la mayoría de los dos idiomas. Bueno, entonces, tenemos símbolos o signos que representan sonidos. Hay interpretantes para cada sonido en idiomas humanos diferentes. Y esa comunicación hablada la representamos gracias a, bueno, el ejemplo más antiguo es el de Mesopotamia, mediante la escritura cuneiforme, que fueron los que inventaron la escritura hasta donde sabemos, como evidencias disponibles en los museos en Londres, más antiguas. Ellos inventan entonces la escritura, y la escritura es algo que me permite recordar, y por eso traigo aquí mi acordeón,
En mi tablilla de arcilla, sí, es vidrio, es arcilla. No hemos, como les mencioné, no hemos cambiado en 5000 años, seguimos usando tabletas de arcilla, pero no con palito porque se rompe. Para recordar las cosas y no depender de la memoria biológica. ¿Cómo le podemos llamar a la escritura? Inventada por los mesopotámicos, memoria fuera del cuerpo. En palabras domingueras muy rimbombantes, memoria extrasomática. Entonces, la escritura es una herramienta que desarrollamos los humanos para poder recordar información sin tener que apelar a las neuronas. Solamente, vamos a decir, sí, necesitamos las neuronas para poder hacer la interpretación. Los interpretantes de manera adecuada. Y con esto cierro nuestra sesión de hoy. Sí, tomémonos no las 2 horas no es necesario. Aunque yo voy a cerrar aquí la sesión de clase porque ya estamos cansados y ya fue demasiada información en tan poco tiempo. Además ya se me olvidaron los demás chistes malos. Ya se me acabó el repertorio por hoy. Continúo leyendo los 2 documentos que ya tenemos previamente. Cierro con lo siguiente. Bueno, he hablado de la RAE, de la Academia Mexicana, de que el español es una lengua viva. Representamos mediante sonidos, letras, le llamamos palabras, cosas que hay en la naturaleza, cosas que no hay en la naturaleza, duendes azules y hadas moradas, también hablamos de ellos. No existen. No existen. Son creaciones de nuestra imaginación. De hecho, también eso lo define la teoría de conjuntos. Por ahí una de las definiciones menciona eso. Conceptos de nuestra mente que pueden no existir en la naturaleza. Los números naturales nos sirven para medir todo, contar con cantidades exactas y precisas. Por ejemplo, el número 1, 2, 3, bueno, aquí serían las representaciones del 1, el 2, el 3, el 4 arábigo, más yo puedo usar este como símbolo para decir cuántos puntos representan el 4 en maya, pues 4 puntos. ¿Cuántos signos representan el 4 en romano? Solamente 2. Entonces usaría yo este signo para representar la cantidad de signos del número 4 en romano. Bien. Estos, lo que vemos es entonces, los romanos usaban el concepto de números naturales, hasta para representar cantidades. Los mayas también. Pero los mayas también manejaban otro número que representaba no hay nada. Cantidad, no tengo. Bien. ¿Cuál número fue ese? El 0, que lo vamos a poner aquí abajo del maya, de la palabra maya, que representaban con algo que algunos los arqueólogos en México lo interpretan como un grano de cacao. No sé, yo he visto granos de cacao y no se parecen a eso. Parece más de un grano de café. Falta la rica de medio. Como para mí parece como un bolillo, ¿no? Para este bolillo no es México. Aunque es muy mexicano, no es original de México. Es la versión porfiriana, o sea, recortada y de a poco, de la baguette francesa. El bolillo lo trajo Porfirio Díaz, que se sentía francés, para darlo al pueblo pan y circo, sin bolillos. Y pues circo no había, al menos el pan, al menos los bolillos. Y de ahí inventamos las tortas y los molletes, que por cierto, hablando de signos, ¿conocen los bolillos? Alguien que levante la mano los que sean nacidos en la Ciudad de México. Bueno, ¿alguien nacido en algún otro lugar que no sea la Ciudad de México? ¿Dónde? En León. En León. ¡Ah, qué bueno! ¿Por qué?
porque me acuerdo de cómo la familia de mamá es de Aguascalientes, muy cercana, Guanajuato, Aguascalientes, como estados. ¿Cómo le dicen a los bolillos? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en México? Es perdido. En la Ciudad de México. Yo creo que a mamá luego así le decía, virote. Ok, sí, sí, sí. Vete por unos virotes. No, yo eso no le hago. Así hacían mis tías y mis primas allá en Aguascalientes. Íbamos de vacaciones. Vamos por unos virotes. No, yo prefiero pizza. Teleras, ¿no? No, la telera es la pieza oval con dos ranuras longitudinales en la parte superior, que es la pieza de pan idónea para hacer las tortas de adeveras. Porque con el bolillo, el copete ese que tiene, te lastima el paladar. ¿Cómo hacen las tortas aquí en el kiosco? Con bolillo. Yo porque cuando estaba estudiando la carrera, rápido, entre clases íbamos a comprar unas tortas para aguantar las siguientes clases y terminamos con el paladar todo lastimado. Porque ya los bolillos estaban un poco duros. Bueno. Las tortas de tamal. El típico desayuno de estudiante universitario. Vitamina doble T. Torta de tamal. Bueno, ok, regresando a los símbolos y los nombres. Número 4 nos permite reconocer que los romanos manejaban los números naturales, que por cierto servían para contar cosas completas. De ahí que hablamos de los números enteros. Pero la sesión pasada que revisamos el texto de Mendel, comenzamos a revisar el texto de Mendel, él hablaba de otro tipo de números. ¿Sí? Antes de hablar los de Mendel, el número 0 solamente lo concibieron, lo desarrollaron, aunque estuve revisando la información y parece que en Mesopotamia también se usaba, pero se perdió en Europa. Ya ven, ahí todo pierde. Parece que el 0 lo usaban, además de los indios y los mayas, algunas de las sociedades mesopotámicas, pero no he encontrado el símbolo. Déjenme, lo voy a seguir buscando. Tenemos lo que son los números reales. Los números reales son el 0, es el 0 derivado del 0 indoarábigo, el 1, el 2, el 3, el 4, pero también está en el conjunto de los números reales cuando en lugar de que tengamos, debemos. Entonces estamos hablando de, por cierto, dicen en contabilidad que esos números se escriben con rojo. Estos tendría que escribirlos con negro en contabilidad, pues estamos en precálculo. En rojo se escriben el -1, el -2, cuando debemos. Los negativos. Bien. Pero los números negativos no están en romano, no existían. No existían en romano los números negativos. Parece que tampoco en maya. Sino que son invención indoarábiga, aparentemente. Bien. Puntos suspensivos. Pero también tenemos los números como los que menciona Mendel cuando empieza a haber relaciones entre las cantidades de semillas verdes y semillas amarillas. Semillas rugosas y semillas lisas. ¿Sí? Y entonces hace relaciones entre números como, ¿cuál era? ¿Alguien tiene por ahí mismo que escribir? La proporción de los 7000, no sé qué, 5000 tanto. ¿Dos qué era? 2,96. Pero, ¿cuáles eran los números que teníamos? El que estaba arriba y el que estaba abajo. Que nos daba finalmente el 2.9. 2.96. ¿Y este de dónde salía? ¿Cuál era el que estaba arriba y el que estaba abajo? 7.324. 7.324, arriba y abajo. 5.474. Ya no me da.
Bueno, no importa, vamos a borrar el de arriba, el de la izquierda arriba. Vamos a quedarnos con este por el momento. 5.000, ¿qué dijiste? 700. 400. 474, ¿no? Ajá. Sí. 474. Este número pertenece o está, lo ponemos en lenguaje de teoría de conjuntos numéricos, teoría axiomática. Está en el conjunto de los números racionales. Esto lo leo de una manera. 7.324 entre 5.474 o 7.324, no me entiendes, 7.324, 5.474 avos, sí, así se lee, está en el conjunto de los números racionales. Y aquí también tenemos a los números racionales. Pero tenemos otros, como sería el cociente del número de veces que cabe el diámetro de una circunferencia entre la circunferencia o el perímetro de la circunferencia. Vamos a ponerle como C. El diámetro de una circunferencia de subíndice C es un signo que representa, déjenme quitar esta mancha de aquí, esto sería D subíndice C, y esto sería de aquí para acá, sería P subíndice C, P subíndice C. El cociente o la razón o proporción del diámetro de la circunferencia entre el perímetro de la circunferencia, esto me da un número que cuando hago la división mido esto y hago este cociente o razón o proporción, razón, serían números racionales Esto me va a dar 3.14. A este le llamo pi. Y pi no me da un número en el cual este cociente sea exacto y preciso, sino que siempre voy a tener que buscar el siguiente decimal. Y este del número pi es un número que está en el conjunto de los números irracionales. Ay, ya la chiquita está viendo la grandota. Sí, ya me sonó. O sea, mi desayuno ya valió. Bien, aquí me falta. Los números naturales son los números enteros que me sirven para contar cosas en la naturaleza. Los números enteros tienen a los números naturales y a los negativos de los números naturales. El conjunto de los números reales está formado por el 0, los números naturales, los negativos de los números naturales, los números racionales y los números irracionales. Y esta es una rápida revisión de la clasificación, algo así como la taxonomía, pero no lineal, sino matemática, de diferentes tipos de números que vamos a encontrar como signos de cosas, ya sean en la naturaleza o no en la, bueno, sí en la naturaleza, pero en la naturaleza medio escondida como aquí. Y sale esta de las coladeras, aunque no sean circulares, las tapas de las coladeras. Y está en muchos lugares
como número, siendo un número irracional, pero no es el único número irracional que existe y que puede existir en la naturaleza para describir fenómenos naturales. Eso lo vamos a ver más adelante. Por hoy terminamos. Vámonos por un almuerzo.